Bienvenidos a otro nuevo video sobre Blender. En esta ocasión les traigo un modelo de un restaurante. Rendericé el video como una animación y me quedó de esta manera. A continuación muestro en detalle los elementos principales organizados dentro de carpetas. El modelo principal es el modelo del restaurante. El modelo está pensado para que sea trabajado con este tipo de mallas para evitar resultados desfavorables con el modificador. Los elementos cruciales dentro del restaurante son el material metálico en la parte superior, el doble material que se usó para la cara exterior y para la cara interior. El primero, el de la cara interior, se encuentra arcido de esta manera, y para la cara exterior se hizo una conjugación de nodos para dar este efecto de manchas o moho con el mismo material, con esta configuración de nodos de aquí, donde tenemos el nodo principal, el que contiene principalmente el color. Luego tenemos el siguiente nodo, la suciedad o el moho. Es un conjunto de nodos. Yo este nodo me lo descargué de la plataforma Blender Kit. Y por último tenemos lo que es el trabajo de shading para crear este efecto. Creemos una máscara que desde el suelo suba, pero se detenga y genere estos efectos como si fuera a esparcirse aleatoriamente en la pared. El conjunto de nodos es este. Primero tenemos el nodo que limita el crecimiento. Luego tenemos el otro nodo que también es a la inversa. En cambio este es hacia el lado contrario. Y por último el nodo principal, que es el ruido con un noise texture. Primero hacemos la primera operación donde obtenemos este resultado y luego continuamos con la siguiente operación. Sustraemos el valor. Simplemente moviendo esto se controla de cuánto quieres que crezca, y con esto se controla la cantidad de esparcimiento. Como pueden ver, hay zonas grises y blancas. Con un color RAM hacemos que los blancos sean más blancos y luego esto lo conectamos como factor y obtenemos esto. Luego tenemos la configuración del techo. Simplemente lo que obtenemos aquí es dos materiales, donde tenemos el primer nodo, el shader. Tenemos este que es un shader metálico con cierto relieve, y del otro lado tenemos un shader con aún más relieve. Y a todo esto se le aplica un noise texture con un color RAM para hacerle el combinado de texturas, obteniendo esto. Para la parte inferior tenemos la siguiente configuración. Es una configuración un poco larga, no se puede ver en Eevee, se tiene que ver en SciCAD, y vamos a crear un cielo nuevo. Este nodo hace que todos los bordes sean más sucios con respecto a un modificador que se encuentra aquí, que controla esta suciedad. Primero tenemos textura 1, la textura suciedad está conectada a el primer punto del mix shader y a la vez está conectado a este mix shader. Lo voy a explicar a continuación. Tenemos suciedad, tenemos la textura del techo y tenemos la textura que se junten estas dos texturas, obteniendo este resultado. Luego necesitamos que esta textura mayor con esta textura de aquí se aplique un factor donde la textura sucia solo esté en los bordes. Para ello se crea esto. Esto es una textura aleatoria. Esto puede ser cualquier textura. Simplemente van a hacer lo siguiente. Van a dividir para que vean el cambio. Van a pasarlo por un bevel. Como pueden ver, se aplica al contorno. Van a aplicar el nodo geometría y un dot product. Como pueden ver, se hace el cambio. Ahora, para mejorar este resultado, lo pasamos por un color ramp. Y como pueden ver, miramos el borde de toda la pared y lo conectamos al shader final. Y obtenemos este resultado de suciedad. Luego, el vidrio simplemente es un plano modelado. En este caso teníamos errores, ya que el vidrio en un principio fue modelado aplicando esta configuración de nodos. Nos resultó así, ya que el vidrio carecía de ese reflejo. Ahora hablaremos sobre el piso, en este caso la pista de vehículos. Fueron modeladas simplemente en planos, donde podemos encontrar esta barrera de seguridad, que simplemente es un modificador de array y curva. Y la curva que controla esto es esta de aquí, puede moverse a gusto. Ahora, hablemos del piso. El piso está creado de un conjunto de nodos que deja estos charcos en el piso. Primero, aquí no aplicamos un mix shader como la vez anterior. Aquí aplicamos roughness, el normal. Principalmente la textura base es esta. Entonces tenemos el mapa de roughness, el mapa de normal. Ok, la magia ocurre aquí, en este mapa que creé para la lluvia. Entonces, ¿cómo está construido esto? Tenemos tres capas de ruido. El primer ruido es este, el segundo es este, y el tercero es una combinación de dos color ramps. Primero, mezclamos el nodo de noise texture más borroso con el más claro, con un multiplicador a factor 1. Tenemos esto. Luego colocamos un nodo multiplicador de color también y lo combinamos con el anterior nodo, obteniendo este. Entonces eso hace este efecto de lluvia, donde tendríamos la toma que es la más importante con la lluvia del restaurante, y aquí debería tener un fondo. Las montañas se modelaron usando principalmente la función de Blender Landscape, que lo pueden encontrar dentro de los add-ons de Blender. Ok, una vez que tengamos todos los elementos, procedemos a añadir los detalles principales de la escena. En este caso tenemos los mobiliarios de la escena divididos en señaléticas. Primero, uso de doble señalética dentro del modelo para dar ese toque de luz. Luego, el mobiliario interno dentro del restaurante, en este caso son unas mesas,
unas bancas y nada más. Consigo se trae las luminarias. En este caso se puede ver el reflejo dentro del vidrio, el carro, que es un modelo descargado de Blender Kit, y la basura. Ahora, la basura en este caso es este conjunto de elementos que fueron usados mediante Geoscatter para colocar basura alrededor de la escena. Ok, esto es la basura repartida dentro del modelo. Son solo simples trozos repartidos con un scatter. Además tenemos lo que es la implementación de los árboles de fondo. Todo lo que ven aquí es el modelado de la zona del musgo. Está hacia abajo, solo un poco hacia abajo, para tener el mejor control del musgo. En este caso voy a clicarlo. Ahí. El musgo está configurado de esta manera mediante los ajustes de Abiotic. De esta manera se controla solamente los bordes y también las técnicas de optimización que reduce el ruido. Con estos elementos tendríamos básicamente la primera parte de todo el proceso. Luego sigue el proceso de iluminación. Y también se implementaron estos humanos. Como pueden ver aquí el reflejo está mal, no debería ser así, pero esto se puede solucionar en la nueva versión de Blender. Es una dificultad, pero no afecta el trabajo. Luego, en iluminación tenemos principalmente un HDRI y un fog. Un HDRI y un fog. El fog en este caso es lo que le da vida a la escena. Tenemos, en este caso, la niebla es del plugin Physical Fog, donde nos dan sus opciones y la configuración aplicada. Y para esta escena solo se necesitó un total de 2 rebotes y 16 de transparencia para abarcar el mejor resultado posible. Y a continuación les voy a mostrar cómo quedó el render final después de haber pasado el procesamiento de edición de video en DaVinci Resolve, y este es el resultado.